Hoy por hoy. 9:46 de la mañana, muy buenos días. Vamos ahora a hablar un poco del COVID, las variantes, la vacunación, cómo va todo el proceso. Nos acompaña para eso el doctor José Antonio Cisneros, a quien le damos nuevamente la bienvenida aquí al programa. Gracias, doctor. Buenos días, Feliz Guillermo, ¿cómo están? Muy bien, un placer como siempre. Creo que la gran preocupación, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, es las cepas, todas esas variantes. ¿Puede darnos qué se sabe de ellas, las últimas informaciones que deberíamos de saber con relación a ellas, y cuál considera o cuál están diciendo los científicos que pudiera ser la predominante aquí en Estados Unidos? La más preocupante de todas y realmente mucho más peligrosa es la que aconteció originalmente en la India, que ha sido rebautizada la variante Delta. Es una doble mutación del virus original y ya vimos lo que causó en la India, un pico enorme de casos que sorprendió y superó las capacidades de la India de ofrecer atención médica a los pacientes. Esta variante duplica el riesgo de hospitalización y de muerte en las personas. Y lo peor es que ya se ha encontrado y se ha documentado en más de 60 países esta variante Delta. Más importante en este momento es el incremento de este variante en el Reino Unido, en particular en la zona de Escocia. Ha habido un aumento enorme que ha hecho que el mismo primer ministro de Gran Bretaña posponga por varias semanas la reapertura o la suspensión de las medidas que se habían tomado. Estados Unidos también se ha documentado la presencia de esta variante Delta y hay preocupación porque todavía no se ha logrado la meta de vacunar al 70% de la población. Solamente 14 estados de la Unión han podido llegar a esta meta. Y los estados, más atrasaditos en el proceso de vacunación no han llegado ni siquiera al 50%. ¿Hay preocupación, doctor, de que la Delta se pueda convertir en la dominante aquí en Estados Unidos próximamente? Hay mucha preocupación por eso. Primero, porque ya está aquí. Segundo, porque es muy infecciosa. Y tercero, porque hay gente que insiste en no vacunarse. La vacunación ha sido efectiva en todos los países que han logrado vacunar mayoritariamente a sus ciudadanos. Ha caído por completo el número de casos nuevos y el número de muertos hospitalizados. Pero aquí todavía hay gente que insiste en no vacunarse por razones diversas y eso representa un peligro. Es el mayor peligro que tenemos ahorita de volver a caer en una reactivación de la pandemia, de la epidemia en algunas áreas del país, precisamente por estos estados donde la gente no quiere vacunarse. Claro, hay toda una serie de teorías de conspiración, además no comprobadas, no científicas, sobre posibles efectos de las vacunas, que sabemos que eso no es así. En el caso de Pfizer, se ha comprobado que reduce el riesgo de hospitalización con la variante Delta. Quería preguntarle, doctor, el pasaporte de vacunación. En Estados Unidos, hablando de la vacuna y de grupos que toman decisiones que no son científicas, no van guiadas por lo que dice la ciencia, ¿no? Y las estadísticas y los números, además. ¿Cómo en Estados Unidos hay personas que consideran que esto del pasaporte de la vacunación es una intromisión que va en contra de las libertades individuales, del derecho a la privacidad? Hay otros países, Alemania, por ejemplo, un país democrático, libre, que ha emitido ya cerca de 5 millones de certificados de vacunación con el fin de poder integrarse al sistema de pasaporte digital de la Unión Europea, y muchos países de la Unión Europea han hecho lo mismo. ¿Usted considera que en la circunstancia que hemos tenido con la pandemia, que no ha terminado todavía, este pasaporte de vacunación es positivo? Mira, no solamente positivo, es necesario. Si tú quieres mantener el flujo de visitantes a los Estados Unidos por diferentes razones turísticas o de negocio, tú necesitas saber si esas personas han sido vacunadas o no. Yo no entiendo la preocupación de las personas. Para entrar a los Estados Unidos tú necesitas una visa, donde te investigan todo, hasta tu cuenta bancaria, para darte la visa norteamericana. Entonces no entiendo la aprehensión de las personas
de ver esto como una intromisión. Aquí cualquier policía te detiene y te pide tu licencia de manejar, te pide documentación de tu seguro. ¿Cuál es el problema de que un empleador o un gobierno pida o solicite ese certificado? Todos los que fuimos vacunados tenemos una tarjeta que dice la fecha, la dosis y el tipo de vacuna que se nos aplicó. Ya tenemos una documentación de eso. Toda persona que fue vacunada en los Estados Unidos tiene esa tarjetita. Bueno, en algunos casos ya se está sentando precedente. Ya hay hospitales donde tú no puedes trabajar en un hospital si no estás vacunado. Y eso siempre ha sido así. Esto no es una situación nueva. Cuando yo trabajaba en el Jackson, todos teníamos todos los años que vacunarnos por múltiples entidades. Tú no puedes permitir en un hospital que un personal que va a atender pacientes esté sin protección, que puede representar un riesgo para los mismos pacientes. Entonces, eso ya una corte sentó precedente y dijo que los hospitales tienen todo el derecho de exigir que los empleados todos estén vacunados. Entonces yo me imagino que también muchas empresas tomarán la misma alternativa. Si usted quiere trabajar en esta empresa y volver a su escritorio y volver a su trabajo, usted tiene que documentar que usted ha sido vacunado, porque todos los demás empleados van a asumir que usted está vacunado y si no lo está, pues usted representa un riesgo para ellos. Lo que usted estaba mencionando anteriormente, ahí a la hora de tomar ese tipo de decisión, uno tiene que buscar información, ver qué dice la ciencia, los científicos, los números, las estadísticas, eso no miente, es la forma realmente de poder tomar una decisión educada, pero ahí no quiero ofender a nadie, mucha enajenación con relación a este tema, que además se ha llevado un tema político, hoy día continúa siendo un tema político cuando la vacuna no tiene partidos políticos. Bueno, esta mañana vi el mapa de los estados donde se ha vacunado más del 60% de las personas. Son todos estados que se inclinaron políticamente por Biden. Y todos los estados que se inclinaron políticamente por Trump, los rojos, están todos subvacunados. ¿Qué te dice eso? Ahí está la distribución demográfica. Te dice que los sitios donde el país todavía considera que la elección fue fraude es el mismo estado donde la gente no se quiere vacunar. Increíble. Ya para finalizar... Se politizó, lamentablemente se politizó, no solamente el uso del tapabocas, sino se politizó también la vacunación. Así es. Hablando de las dosis... Está pasando eso, por cierto. ¿Perdón? Que en ningún país del mundo está pasando eso. No. En todos los países del mundo los ciudadanos están ansiosos esperando la llegada de la vacuna. Unos porque no la tienen y otros las tienen y no la utilizan. De los Estados Unidos, por cierto. Sí. Quería preguntarle, doctor, sobre una dosis extra. Se está hablando hay una serie de pacientes, de personas, por ejemplo, aquellos que han sido receptores de órganos, de trasplantes, que son mucho más sensibles, ¿no? al tema del COVID. Se está hablando de la posibilidad de que para esos pacientes exista una dosis extra, o sea, en el caso de las dos dosis una tercera, en la que es una sola dosis una segunda. ¿Considera que eso pudiera ser la solución para estas personas? Mira, el objetivo de la vacunación es preparar al paciente para combatir la enfermedad si entra en contacto con ella. Y depende de la vacuna, pero también depende de la capacidad inmunológica del paciente. Si el paciente, su respuesta inmunológica a la vacuna no es suficiente, un refuerzo entonces es necesario, porque no todo el mundo responde a la vacuna con la misma eficacia. Entonces, la vacuna tiene una eficacia en personas normales, pero personas con algún tipo de padecimiento de salud o compromiso de su sistema inmunológico pueden necesitar un refuerzo. Eso se ve en todas partes. Si tú te pierdes los títulos de anticuerpos de la vacuna, es perfectamente válido que te pongan un refuerzo de la vacuna, una nueva dosis, para mejorar la respuesta ante la enfermedad.
Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Creo que en el caso suyo, por supuesto, como médico, como científico, pero nosotros también como comunicadores personas que informan a la comunidad, tenemos una responsabilidad social, y aunque nos critiquen en muchas ocasiones, realmente la recomendación, yo no estoy diciendo que vayan a vacunarse, estoy diciendo que busquen información real, fidedigna, números específicos, qué dice la ciencia. Yo veía hace unos días atrás, doctor, vemos lo que ha ocurrido en el Brasil, con el tema del COVID, las defunciones y todo eso, porque por parte del gobierno no se tomó en serio, se decía que esto era una gripecita. Pero bueno, un lugar específico, un lugar pequeño, donde había habido una alta incidencia de COVID-19, de hospitalizaciones, inclusive de fallecimientos, se hizo una vacunación a fondo, profunda, descendieron los casos un 70%. Uh-huh. Y esa zona bajó sustancialmente su número de casos. Terminó siendo la zona más protegida de todo Brasil. Uh-huh. Entonces, la evidencia está ahí. A mí me molesta cuando la gente dice, no, que esto es un experimento. No, ya esto no es ningún experimento. Claro. Ya esto es la realidad. Esta vacuna funciona. Y estas vacunas, porque no es una sola, hasta las que conocemos que vienen de China y la misma rusa, ha terminado resultando también útil para combatir este flagelo. Y yo sí le digo a la gente que vaya a vacunarse, porque es necesario que todos estén lo más protegidos posible, porque este virus puede retornar y destruir todo el enorme esfuerzo que se ha logrado para volver a la normalidad. Y mira lo que pasó en la India. En la India tenemos un ejemplo clásico. La India pensó que había salido de eso y volvió y enfrentó su peor crisis en la tercera ola. Claro, entonces, claro. No nos podemos confiar. Así es. Cuando yo decía anteriormente que yo no le digo a la gente que vaya a vacunarse, lo que quise decir es que se informen, tengan toda la información necesaria, se documenten bien para que estén convencidos a la hora de hacerlo de que eso es lo que debe hacerse. Doctor, un placer escucharlo como siempre. Ciudadana. Gracias. Claro que sí. 9:58, vamos a la pausa.